Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy por continuar la clase sobre las matrices del pensamiento, que ya el profesor Bianchetti hizo una introducción, la primera parte. Ahora vamos a continuar con la segunda. Así que bueno, hola Ger, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Sí, lo que en las clases anteriores ya hemos desarrollado y hemos empezado a ver el cuadro este que, como decíamos, es una síntesis. La última vez terminamos hablando de lo que eran la noción de individuo, porque siempre hay un supuesto de la forma en que se ven a las personas en cada concepción del mundo. Porque si una concepción del mundo considera que hay seres que son irrecuperables, para poner un extremo, entonces no harían ninguna tarea para tratar de que las personas superen determinadas situaciones. Entonces, políticas de ese tipo puede haber, inclusive en algún momento se pueden plantear como en el campo de la educación o en el campo del conocimiento. Vamos a pasar ahora a ver cómo desde la noción de individuo, estas concepciones consideran el sujeto social, es decir, el colectivo, la sociedad en las cuales van a actuar o van a establecer políticas públicas, ¿no? Tomábamos la idea de que empezamos con el conservadurismo, ¿no? El cuadro dice la naturaleza humana determinada por razones biológicas, culturales, que responden a un orden suprahumano. Asociábamos nosotros el pensamiento conservador, lo asociábamos en algunos casos a las religiones en general. ¿Por qué asociamos esto? ¿Por qué asociamos a las religiones en general? Porque las religiones tienen un relato. Las religiones establecen, diríamos, Dios creó el mundo, cualquiera sea la idea del Dios que se tenga, y estableció el siguiente orden en la vida, en el universo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son visiones estáticas en gran medida. Ustedes fíjense que, para tomar un ejemplo como la Iglesia Católica, que es una iglesia con la cual se tiene más experiencia, porque es la mayoritaria en nuestras sociedades, ha tardado a veces siglos en poder transformar determinadas afirmaciones que se hicieron en un momento. Cuando se creía que la Tierra era el centro del universo, hasta que se aceptó la teoría de que la Tierra no es el centro del universo, pasaron siglos. ¿Eso qué está mostrando? Que es mucho más difícil transformar una cuestión que aparece como formando parte de un dogma. Esto lo podemos ver en todas las religiones. Lo podemos ver en la católica, lo podemos ver en la judía, lo podemos ver en las islámicas, etc. O sea, hay una concepción del mundo determinista de las cosas. También dentro de esta concepción se considera que la naturaleza es desigual, ¿no? Los seres humanos están determinados por su origen. Hay muchos ejemplos a través de la historia y a través de las realidades sociales. Hay muchos ejemplos que consideran que hay personas que, bueno, no van a poder desarrollar más capacidades que las que ya han desarrollado, ¿no? Siempre decíamos nosotros en las clases cuando teníamos clases presenciales, había un dicho en un programa cómico que decía, el que nace papito no llega a corneta, ¿no? Ese era un dicho de los cómicos, pero en realidad está diciendo esta cuestión, ¿no? O sea, el que nace barrigón es añudo que lo fajen, ¿no? Esa es otra concepción que se asocia a esta idea de que hay condiciones que no se pueden modificar, ¿no? Entonces, en esa afirmación de que las personas tienen de alguna manera una determinación en la sociedad, también eso significa cuál es el papel que van a poder desempeñar personas que pertenecen a los distintos estratos. En ese caso siempre va a haber algunos que han nacido
para gobernar o para dirigir o para conducir, y hay otros que no han nacido para eso. Entonces es una visión determinista de la realidad social. La existencia de un plan divino responsable del orden que existe en la tierra. Esa en cualquier religión, ustedes fíjense, en cualquier religión se concibe un orden creado por Dios, ¿no? O sea, el papel de la mujer en las sociedades islámicas está de alguna manera, digamos, forma parte de una interpretación sobre el Corán, ¿no? Que la mujer tenga que cubrirse, que la mujer no pueda tener autonomía de los hombres de la familia, es decir, todos esos comportamientos que aparecen en determinadas sociedades tienen como fundamento una interpretación de digamos, de la Biblia, del Corán o de lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay, y eso dice, bueno, Dios creó al mundo así, la mujer se tiene que comportar de esa manera. Ese es el determinismo y el hombre también, digamos, o sea, el hombre, la mujer, el que no cree, por ejemplo, en algunas de esas sociedades, son castigados, es decir, son expulsados, porque se supone que todos tienen que creer en ese hacedor del universo, del mundo y de todo lo demás. Y también otra cuestión ligada a esto es que ni el conocimiento ni la acción pueden modificar las diferencias de origen. Esto que le decía, el que nace papito nos llega a corneta. Esa es, diríamos, la frase clave que dice, bueno, han nacido para trabajar, ¿no es cierto? Y si hay sectores que han nacido para el esfuerzo físico, y hay sectores que han nacido para conducir los destinos de las naciones, ¿no? Por ejemplo, las monarquías actuales también mantienen un principio de esas características, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en España o en alguna de las monarquías, en Inglaterra también, uno ve que hay todo un grupo de familiares, de ascendientes y descendientes de los que ejercen el poder regio, que además tienen, diríamos, consideraciones especiales. Es como que en algún momento se decía, tienen sangre azul, ¿no? Pasemos entonces diríamos, en síntesis, lo que sería el pensamiento conservador en cuanto al sujeto social. Para los liberales, que es la otra matriz, se considera que cada ser, cada persona, tiene una naturaleza, es única y es responsable de las acciones y de los pensamientos. Esto tiene su origen en el momento fundacional de estas concepciones, ¿no? El hombre es un ser racional, por lo tanto, la razón es la que dirige sus actos, ya sea para la vida cotidiana, para el estudio, para el trabajo, etcétera, etcétera, y entonces esa racionalidad del origen hace que las acciones de los seres humanos tengan un sentido positivo, ¿no? Progresista, de mejora de las condiciones personales, que en definitiva también tendrían un resultado, o sea, si todos actuamos en un sentido determinado, el conjunto de la sociedad va a tener ese contenido. Después dicen los liberales que las desigualdades naturales son neutralizadas por las leyes positivas. ¿Qué significa esto? Que si bien reconocen que las personas son desiguales en su nacimiento y en su conformación como sujeto social, las leyes establecen una, diríamos, igualdad en el punto de partida. Es decir, el hombre es todos los seres humanos son iguales ante la ley. Ese es un principio que después en la práctica uno sabe que la cosa no funciona de esa manera, pero es un principio básico. Entonces dice, bueno, sí, el pobre puede nacer pobre, pero puede llegar a ser millonario, ¿no? ¿Por qué? Porque si pone esfuerzo, voluntad, etcétera, ¿no? El otro aspecto también es la voluntad y la decisión individual son los motores, ¿no? Es decir, el que se queda,
digamos, cocodrilo que se queda, aparece como cartera, ¿no? Ese es un dicho que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si la persona se esfuerza, realiza, ¿no? La cuestión de la meritocracia, ahí se puede superar las condiciones de origen. ¿Por qué? Porque son todos iguales ante la ley. O sea, no existe esa determinación que en la concepción conservadora, en esta visión jerarquizada de las sociedades, no existen determinismos que impiden. En la India, por ejemplo, una persona que nace en una casta inferior no puede ascender a otras castas superiores porque se supone que la persona ocupa ese lugar porque forma parte del orden concebido en la sociedad. Entonces la persona no puede, ¿no? Salir de esa situación. Era lo que pasaba con los siervos de la gleba en el feudalismo, digamos. Los nobles pobres tenían mucho más derechos y muchas más consideraciones que aquel trabajador que podía haber llegado a tener inclusive una cierta reserva de bienes, ¿no? Esa es una cuestión que siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y después, ¿cuáles son los elementos que hacen a que el sujeto social pueda superar esa situación desfavorable de origen? Dice, la capacidad, la astucia o la suerte. Esto, inclusive, Milton Friedman trabaja en un libro, Libertad de Elegir, él trabaja estas cuestiones, ¿no? Dice, la capacidad tiene que ver con el estudio, con la formación, la astucia tiene que ver con también la cierta sensibilidad de la persona para encontrar cuestiones que le permitan mejorar sus condiciones de vida originaria, ¿no? Eso es muy, digamos, la idea que se tiene es que si yo me doy cuenta qué es lo que está necesitando la sociedad y que no se está fabricando y lo fabrico, yo me lleno de plata, ¿no? Entonces, esa es la astucia, ese es el estar atento a las señales del mercado. El mercado siempre está generando señales. ¿Por qué? Y bueno, porque son demandas. Es decir, cuando hace frío la gente necesita ropa para abrigarse, necesita una estufa para calentar la casa. Es decir, yo, si tengo astucia, puedo encontrar la forma de hacer algo que la gente lo pueda consumir, la gente lo consuma y yo gano plata. O la suerte sería el tercer elemento. ¿Qué sería la suerte? Y bueno, me saco la lotería o me caso con una persona rica o bueno, cualquier cosa que tenga que ver, una herencia, cualquier cosa que tenga que ver con la suerte. También la suerte puede ser producto de la astucia, ¿no? Es decir, yo encontré el nicho de producción, produje ese bien y de repente toda la gente lo quiere tener, ¿no? Entonces, esa es una suerte, porque puede haber otros que fabrican lo mismo, pero que no tienen la suerte de que la gente prefiera este celular, que prefiera esta ropa, que prefiera esta marca, etcétera, etcétera. Entonces, también ese es un aspecto de la suerte. Pasemos al tercer nivel, que es el sujeto social desde la perspectiva crítico-democrática, ¿no? Para esta concepción, el sujeto social, es decir, el sujeto que actúa en la sociedad, es producto de las condiciones históricas y materiales. Es decir, hay una cierta determinación o un cierto condicionamiento de las posibilidades de las personas de desarrollar su proyecto de vida en la medida que pertenecen a diferentes grupos sociales. Los chicos que muchas veces las políticas sociales apuntan a eso, ¿no? ¿Cuántos chicos podrían ser pintores, músicos, deportistas, si se les brindan las condiciones básicas en las primeras etapas de la vida, ¿no? Con la alimentación, con recursos para poder desarrollar esa tarea? Es decir, ¿cuántos artistas, la vez pasada veía
en RT la historia de un chico brasilero de las favelas que él quería ser danzarín del Bolshoi de Moscú, uno de las, digamos, de las instituciones de mayor nivel de formación de la danza clásica, moderna, etc. El chico logró que alguien lo apoyara, creo que fue una mujer, digamos, una persona de clase media en Brasil, y al final el chico terminó en el Bolshoi, ¿no? Y después él cuenta la historia de cómo su familia todavía sigue viviendo en la favela, es decir, digamos, cómo, digamos, esa es la posibilidad que tuvo porque se dio una situación, pero ¿cuántos chicos de la favela brasilera o de los barrios populares nuestros no pueden ni siquiera proponerse eso porque no es, inclusive ni siquiera saben que eso existe, ¿no? Alguien que le gusta la danza, que le gusta la música y que no sabe dónde puede aprender a tocar música o a lo que sea. Eso es porque las condiciones sociales de alguna manera están condicionando. Esta sería la visión crítica. Otra cuestión que plantea es que las desigualdades sociales son consecuencia de relaciones sociales de dominación. Es decir, no es que las personas nacen sin las capacidades, sino que al existir quienes de alguna manera se benefician de la sociedad, los que se perjudican están, digamos, de alguna manera, valga la redundancia, están cumpliendo las políticas que llevan adelante los que conducen el proceso, ¿no? Entonces, las personas no pueden desarrollarse sus capacidades porque los que están arriba no las permiten, ¿no? Supongamos, en un caso, si yo no le brindo computadoras a los chicos de los sectores populares, y es muy probable que quienes consigan los trabajos que se necesita ese conocimiento no provengan de esos sectores sociales, sino de clase media más alta, y bueno, y eso hace a mantener la situación de desigualdad y la situación de dominación. Otra cuestión que está en el cuadro es que las culturas dominantes imponen principios y valores que buscan neutralizar o anular otras culturas existentes en la sociedad. Hasta no hace muchos años, todo lo que era la medicina popular, el conocimiento de las culturas populares, las manifestaciones artísticas, etcétera, etcétera, no estaban bien vistas en la sociedad, ¿no? O sea, no eran aceptadas, eran de alguna manera planteadas como pertenecientes a sectores marginales. Bueno, eso hace porque la cultura dominante, es decir, la cultura de los sectores que conducen los procesos políticos, sociales y culturales, anulan o deslegitiman cuestiones que surgen de otros sectores sociales. Entonces, esa es digamos, hay formas sutiles, no es que aparecen la propia educación o la manipulación de los medios. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado desmerecer a comunidades o a pueblos que son vecinos nuestros, ¿no es cierto?, de una manera despectiva, ¿no? Es decir, esa es también una forma de que una clase o que una, diríamos, concepción social y cultural dominante califica a los sectores, a otros sectores, en este caso, que pueden ser chilenos, bolivianos, paraguayos o lo que sea, ¿no? Hay una visión de superioridad en algunos casos. Es decir, muchas veces uno ha escuchado que se dice, nosotros venimos de las culturas europeas porque nuestros ascendientes eran italianos, eran españoles, no de estos pueblos que vienen. O sea, esa visión desvalorizada de las comunidades originarias, que por suerte se ha ido modificando en los últimos tiempos, pero sigue teniendo una fuerte impronta en ciertos sectores sociales.
Y después, la otra cuestión que plantea es las diferencias sociales no justifican la existencia de desigualdades sociales. Muchas veces cuando uno plantea que debe haber políticas para igualar las condiciones sociales, piensan, no, dice, pero si una persona nace alta y otra nace baja, una nace gorda y otra nace flaca, o sea, esas cosas que son diferencias se plantean como desigualdades, ¿no? Es decir, los que provienen de esta matriz social y cultural prevalecen sobre los otros porque tienen cualidades y capacidades que son en ese sentido diferentes. Pasemos entonces, una vez que ya tenemos identificado el individuo y la concepción social, pasemos a la figura del Estado. Todos sabemos que el Estado moderno es la forma en que las sociedades se organizaron cuando las instituciones de las monarquías entran en crisis y por lo tanto dejan de tener legitimidad en las sociedades. Entonces, el Estado moderno, es decir, las instituciones que surgen, ya lo hemos planteado en otras oportunidades, aparecen, digamos, justificando las nuevas formas. El Estado, y eso lo vieron ustedes en la clase anterior con Víctor y Garribay, cada sociedad, digamos, fue conformando una forma de Estado que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con la recaudación. Eso ya lo hemos planteado en esa oportunidad. Para los conservadores, el Estado son instituciones que emergen del pasado y que reflejan las tradiciones de la sociedad. Es muy común escuchar y ver a los sectores conservadores aferrarse a las tradiciones, pero con una manera muy particular de entender cuáles son las tradiciones a las cuales se aferran. Por ejemplo, ahora estamos cerca de la muerte de Güemes, digamos, de conmemorar, y uno ve, ¿no es cierto?, cómo sectores que seguramente participaron contra Güemes, hoy lo reivindican y hacen desfiles y todo lo demás, ¿no? Porque toman esa tradición que tiene un fuerte raigambre popular de las personas del campo, del campesino típico nuestro, y ellos se erigen como la voz de esos sectores, ¿no? Las funciones del Estado para esta visión conservadora es establecer el orden, regular y controlar las relaciones sociales. Siempre se concibe al Estado como algo que establece las condiciones en las cuales van a vivir. Recuerden lo que decíamos hace rato de la visión desde la religión, ¿no? Cuando uno concibe una cosmovisión basada en dogmas religiosos, las instituciones también responden a eso. Entonces responden a esa visión. Las leyes, acá viene otro elemento, son productos del comportamiento que se va transformando o incorporando a las vivencias, ¿no? Es el derecho consuetudinario, el derecho que surge de las prácticas y no de la ley positiva, que sería la visión de los liberales. El poder político debe estar en manos de los que están llamados por naturaleza a ejercer esas funciones. Es decir, esta idea que ya la he repetido, ¿no es cierto?, que unos nacen con condiciones de ejercerla y por lo tanto las instituciones los deben receptar. Si nosotros vemos los tribunales superiores de justicia de nuestra provincia y de muchas provincias, y diría hasta la nación, ¿quiénes son los que están en la cúspide de la toma de decisiones de la justicia? Y uno se encuentra que son todos más o menos que han venido siendo, digamos, son vinculados de manera familiar, de manera social, son vinculados a eso. No es como que, no es fácil para una persona
por más brillante que sea, quizás en su desempeño profesional, poder acceder a un tribunal superior de justicia, ¿no? Inclusive en algunos casos porque tienen miedo que al ser tan inteligente pueda actuar en contra de ellos, ¿no? Bueno, acá están los de derechos consuetudinarios, etc. ¿Cómo se ve el Estado desde el liberalismo? ¿Qué es quien lo impulsa y quién lo genera? Porque el liberalismo, las ideas liberales, no el liberalismo, las ideas liberales en el momento de ruptura con el antiguo régimen eran las ideas más revolucionarias, revolucionaban el orden social, político y económico existente. ¿Cuáles son para los liberales? ¿Qué es una creación humana? Fíjense ustedes que la monarquía tomaban que ese orden social era expresión de la voluntad de Dios que el Papa delegaba en el monarca y el monarca actuaba arbitrariamente, es decir, de acuerdo a su saber y entender. Acá dicen, bueno, no, las organizaciones, las nuevas instituciones no son naturales, porque no surgen, digamos, no están en la naturaleza de la sociedad, sino que son creadas por necesidad. ¿Necesidad de qué? De evitar que la sociedad se desarme. Entonces crean instituciones para contener y que, por ejemplo, no triunfe el más fuerte, no se imponga por la violencia, etcétera. Para poder convivir es necesario ir generando las instituciones. Pero es una creación humana. Esa es la diferencia que hay con la visión anterior. ¿Cuáles deben ser las funciones según la visión de los liberales? Garantizar la seguridad y ofrecer protección a los grupos sociales más necesitados. Ellos dicen, si el Estado se dedica a funciones mínimas, deja que la sociedad se desarrolle con absoluta libertad y solo tiene que atender a aquellos grupos más menores, digamos, pequeños, que pueden quedar marginalizados de esa libertad que generó las posibilidades de las personas de mejorar sus condiciones de origen. Entonces, ahí nuevamente, esa es la idea del Estado mínimo. ¿Qué tiene el Estado mínimo? Garantiza la seguridad y ofrece políticas sociales muy identificados. Las leyes, dicen los liberales, establecen los límites de intervención de las instituciones, ¿no? Eso es, las leyes deben regir para todos, sea presidente, primer ministro, diputado, senador o un sujeto cualquiera de la sociedad. En teoría, no nos olvidemos que eso es en teoría. Pero lo que está tratando es de que el poder ejecutivo no se transforme en un poder absoluto. O sea, es un poder limitado. ¿Limitado por qué? Por las leyes, que rigen para todos. Esa es la idea del Estado limitado. En la concepción originaria, para poder llegar a esta creación del Estado, se suponía que existían leyes naturales, que son leyes naturales que uno podría decir son preexistentes al estado social, que son lo que el Dios le dio a las personas. ¿Cuáles son esas? La propiedad, o sea, todos tienen derecho, o todos, sí, tienen un derecho natural a apropiarse de las cosas de acuerdo a sus necesidades, la de expresión, la libertad de poder expresar las ideas. Es decir, ellos consideran que hay un cuerpo de leyes que no pueden ser modificadas por la ley positiva. ¿Por qué? Porque son anteriores a ese invento que es el Estado. El Estado se creó por necesidad, pero existían condiciones previas. Bueno, ese Estado que se crea por necesidad no puede establecer condiciones que vayan en contra de esos derechos que estaban en el estado de naturaleza. Así que esa es la idea. Las leyes positivas, por lo tanto, son las que las personas o las instituciones crean para ir ampliando el funcionamiento de una sociedad.
a medida que las sociedades se hacen más complejas, también van surgiendo leyes positivas. Es decir, la ley de identidad de género en la Argentina no existía antes. Es una ley nueva en función de condiciones históricas que permiten que esa ley surja ahora, pero no pudo surgir hace 50 años o 40 años atrás, porque las condiciones históricas no daban para eso. Entonces, por eso son leyes positivas, concepción positiva de las leyes, es leyes que se van modificando. Y hay leyes que desaparecen, hay leyes que pierden por desuso, por desuetudo, como dirían los juristas. El desuso de una ley hace que determinadas funciones, por ejemplo, las que protegían a los que manejaban carros tirados por bueyes o por caballo, digamos, ya no existen. ¿Por qué? Y porque ya no existe esa función social, ¿no? Veamos entonces cómo se la concibe al Estado desde la perspectiva más democrática y crítica. Son formas históricas de organización social, es decir, quienes provienen de esta matriz, de alguna manera, en gran medida, se interpretan en la idea de Marx de que las sociedades han ido formando, conformando y creando instituciones de acuerdo a las características y las condiciones sociales existentes. El esclavismo tenía instituciones y tenía pautas de comportamientos determinadas, dominadas, o sea, conducidas por quienes eran los sectores dominantes. El feudalismo también y por lo tanto el capitalismo también, ¿no? O sea, que el Estado ha ido adquiriendo características diferentes en la medida que la sociedad fue cambiando, en la medida que la sociedad fue transformándose, surge la necesidad de crear instituciones nuevas, ¿no? La Secretaría o el Ministerio de la Mujer, en el caso de la Argentina de hoy, tampoco existía hace 20 años, tampoco existía hace 15 años. ¿Por qué? Porque no había una política tendiente a crear un ámbito donde se protegiera o se tuvieran en cuenta los derechos de las mujeres, porque antes se los tomaba como un colectivo y en sociedades patriarcales y machistas ese colectivo consideraba más al hombre que a la mujer. Bueno, ahora se crea un derecho, un ministerio de la mujer y hay otros ministerios que este gobierno ha creado que tienen que ver con esos cambios que se producen en la sociedad y que son transformados en derechos, ¿no? O sea, son institucionalizados. ¿Cuál es la función del Estado? Es garantizar las condiciones para que todos tengan las mismas posibilidades. No las condiciones de partida, las condiciones para poder ejercer los derechos. Porque una persona que es analfabeta no puede ejercer un montón de derechos para los cuales necesita saber leer y escribir. Una persona que es muy pobre no puede ejercer un montón de derechos porque no puede tener un salario para comprar una casa o para comprar bienes que necesita. Entonces, la visión es, no es, el principio no es una igualdad ante la ley, sino una igualdad en las condiciones de vida, ¿no? Es decir, partimos de derechos sociales, no de derechos individuales, ¿no? Es decir, la sociedad tiene que procurar como colectivo ofrecer las posibilidades a aquellas personas que no la tienen por nacimiento, que no son herederos de nada, pero que necesitan una casa para vivir. La sociedad también tiene que crearle planes para que esa persona pueda estar en un lugar donde pueda desarrollar su familia, su proyecto de vida, su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ahí están, esas son, por ejemplo, las leyes sociales y los derechos sociales, que como digo, son esos derechos que se les reconoce a todo miembro de la sociedad, porque hay algunos que ya los reciben, por ejemplo, los que tienen mucha plata
ya los hijos seguramente ya tienen un departamento, tienen una casa donde van a ir a vivir y eso será el punto de partida. Después venderá esa casa y seguirá haciendo otra más grande, lo que sea, pero hay un punto de partida. El que no la tiene, no tiene ese punto de partida. Y a veces tienen que andar alquilando o tiene que andar viviendo de prestado y eso tampoco crea las condiciones para poder desarrollar proyectos de vida. Entonces los derechos sociales son esos. Son derechos que se les reconocen a las personas en sociedades desiguales. En sociedades desiguales. Porque en las sociedades más igualitarias es el derecho de todos. No es el derecho focalizado en algunos, no, es el derecho que todos tienen y que todos deberían tener. Si yo nazco en una sociedad y tengo derecho a desarrollarme con salud, a tener una educación, a tener un lugar donde vivir, a tener alimentación sana, es decir, eso parecieran ser derechos intrínsecos a las personas, pero en sociedades desiguales eso no sucede. Entonces el Estado tiene que establecer políticas públicas. Lógicamente que el discurso conservador y el discurso liberal va a tomar estas políticas sociales como considerándolas una prebenda política. Y en realidad es una deformación de la filosofía que está atrás de los derechos sociales. Aunque en algunos casos puedan ser utilizadas como prebendas políticas, pero el derecho social, por ejemplo, muchos de los planes que hoy se ejecutan tiene que ver con una preocupación del Estado para que la gente no llegue a niveles de indigencia. Ya sé que los fondos que se dan no son insuficientes a veces para poder alcanzar con todos los gastos, pero tampoco quedan en la indigencia, es decir, en no tener ni siquiera lo mínimo para poder vivir. Entonces, esas políticas sociales, muchos las atacan porque dicen el Estado crea vagos, crea esto, crea otro, y en realidad el Estado lo que está haciendo es tratar de contener en sociedades de desiguales que esas desigualdades no se profundicen. Fíjense ustedes que con la pandemia, los ricos, muchos ricos se hicieron mucho más ricos y muchos pobres o de clase media se hicieron más pobres. El que perdió el trabajo, el que cerraron el negocio donde trabajaba, o el mozo que trabajaba en un bar, etcétera, esas personas vieron deterioradas sus condiciones. Sin embargo, el que producía medicamentos o el que producía jeringas para las vacunas, y se llenó de plata. Y el que producía esta herramienta que nosotros estamos utilizando en esta clase, ¿cierto? También se llenó de plata, porque todos teníamos que hablar a través de programas de Zoom, de Meets, de esto, del otro, y los que eran dueños de eso se enriquecieron más todavía. Entonces, ese es un tema que hay que analizarlo y que es bueno discutirlo. No tengan miedo de plantear estas cuestiones. Si ustedes creen que el discurso de que esto son prebendas que el Estado no debería hacer, bueno, analicen la cosa en profundidad, no se queden con la frase, no se queden con el decir, sino vayan a ver qué otras posibilidades tiene una persona a las cuales no se le brinda ninguna posibilidad, que vive en una situación muy precaria. ¿Qué le vamos a decir? No, que vaya a trabajar. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando dicen que las personas son vagas para trabajar, yo me imagino a veces a los hacheros en Santiago del Estero, con 40 grados de calor, trabajando a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, o los mismos zafreros nuestros, ¿no? O la misma gente que trabaja, son todos vagos, son todos vagos. Señores, acá hay un montón de cosas que si esa gente no lo haría, no la tendríamos. No tendríamos alimentos, no tendríamos azúcar, no tendríamos un montón de cosas. De gente que hace trabajos en condiciones terribles. Yo suelo ir al mercado porque me gusta a veces hasta conversar con la gente, ¿no? Y la vez pasada, en el mercado ahí de la San Martín y General Paz, donde suelo ir, conversando con una vendedora, le digo, ¿a qué hora viene la gente al mercado? Y
y me dice, hay gente que viene a las 3 de la mañana. Hay gente que viene a las 3 de la mañana a traer la lechuga, que después nosotros vamos a comprarla, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué cara que está la lechuga! ¿No? Pero yo nunca discutí los precios porque me parece que uno tiene que reconocer el trabajo de los demás. Pero eso, fíjense, a las 3 de la mañana ya hay gente entrando a los mercados para vender la fruta. Por eso a las 10, cuando uno va a las 9:30, 10, encuentra que están desayunando, ¿no? Y están desayunando un café con leche así de grande, un sándwich, o están comiendo empanadas, ¿no? Es muy común ver esas cosas. Bueno, ahí hay aspectos que tienen que ver con la economía, que bueno, yo les pido que a esos lo lean y después lo veamos. Pasamos del Estado a la idea de sociedad, creo que es la que corresponde. No, yo creo que eso ya... Bueno, la responsabilidad de la sociedad y del Estado frente a las desigualdades sociales. Recién hablábamos de las sociedades desiguales. Lo que pasa es que tengo una copia que no es la que había previsto tener. Lógicamente, en sociedades desiguales hay argumentos para justificar o para denunciar las desigualdades. Por ejemplo, el pensamiento conservador va a pensar que la beneficencia, yo me acuerdo cuando Eva Perón sacó corriendo a las damas de la beneficencia, era como que las acciones privadas son las que van en el sentido de mejorar a los sectores con mayor necesidades. Me acuerdo de una tira de Mafalda, ¿no? Donde Susanita decía, debemos hacer un té donde podamos comer sándwiches, masa y todo lo demás, para después poderle comprar fideo, harina, eso que come la gente pobre, ¿no? Un poco esa es la idea que tiene Mafalda, plantea eso de manera muy clara. Y acá aparece Cáritas, el Ejército de Salvación, el Rotary Club, el Club de Leones, la Cámara Junior y un montón de instituciones que se dedican a hacer beneficencia. Eso es, bueno, yo saco un poco de los que más tienen y lo distribuyo a los más pobres. A diferencia de los derechos sociales que veníamos diciendo en la exposición anterior, acá no aparece como derecho, sino como concesión. La gente buena, las damas rosas que van a los hospitales, todo lo demás, es como que el Estado no debe ocuparse de esas cosas, porque esas cosas se ocupa el resto de la gente. También consideran que las actividades deben estar orientadas, del Estado deben estar orientadas a los grupos más carentes. Entonces, un mínimo de educación, un mínimo de atención social, es decir, esa es la idea, no un máximo. Fíjense ustedes cómo a veces las diferencias suelen surgir en la definición de las políticas. La jubilación, ¿no? Hay gobiernos que dicen, no, solo se van a jubilar los que hayan aportado 30 años de aportes en blanco. Y vienen gobiernos que dicen, no, todas las personas tienen derecho a una jubilación después de determinada edad, porque algo trabajó, no pueden haber sobrevivido flotando en el aire, y esa persona puede haber dedicado su vida a cocinar, a lavar, a planchar. Nunca pudo hacer otra cosa porque tenía 4 hijos, porque tenía que lavarle el guardapolvo, la ropa. Esa persona no trabajó. Esa persona no trabajó, dedicó su vida al trabajo y a veces mucho más que el que puede estar sentado en una oficina. Y hay un montón de tareas que son las que se reconocen como tareas
sociales, porque hacen también esa madre que prepara a sus hijos para que vayan a la escuela, que los baña, que los peina, que hace un sacrificio para comprarle los elementos necesarios, esa persona lo hizo con su esfuerzo. Y después hubo otros casos en que una persona trabajó años, le descontaron la jubilación, pero la empresa nunca la pagó, nunca hizo el depósito. Entonces, ahora, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, uno puede entrar en el ANSES y ver si están depositando lo que a uno le retienen. Pero antes no. Entonces, la empresa desaparecía y la persona cuando se quería jubilar decía, pero yo trabajé, sí, dice, pero acá no hay ninguna constancia de que haya habido aportes. Usted acá no figura. Bueno, esas situaciones de injusticia, algunos dirían, y bueno, ¿qué va a hacer? Pobre tipo. Salió y cuando repartieron las cosas salió entre los perdedores. Y otros dirán, no, no es justo que una persona de 60, 65, 70 años ande mendigando en la vida cuando seguramente trabajó y a veces trabajó mucho más que otros. Los trabajos del campo son trabajos muy sacrificados y muchas veces a la gente del campo no la tienen en blanco y no le pagan la jubilación. Y cuando llegan a determinada edad, que ya no pueden más hacer los esfuerzos, los echan. Y entonces esa persona no tiene nada. Bueno, eso, por ejemplo, con las jubilaciones que se dan para amas de casa, para personas que no tienen todos los años aportados, pero que tienen una parte, o sea, para todo eso son políticas que van a responder a un criterio social, democrático, y no a una visión de beneficencia, ¿no? Le vamos a dar lo que, voy a juntar ropa para irle a dar a los pobres, ¿no? Entonces yo uso la ropa que ya no uso, la que está fuera de moda, voy y la regalo, entonces quedo bien. No, esa es una actitud conservadora en gran medida. Para el liberalismo, se deben canalizar las organizaciones no gubernamentales, son las que tienen que atender los problemas sociales. Entonces, qué sé yo, superempresas como Arcor o cualquiera de las que crean organizaciones no gubernamentales, fomentan fundaciones que se dedican a hacer ciertas políticas de redistribución. Insisto, no como derecho, sino como dádiva, si queremos usar una palabra fuerte, ¿no? Es como que las ONGs, en muchos casos hay otras ONGs que trabajan con seriedad, que se preocupan por el medio ambiente, o por ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de la violencia de la mujer, digamos, hay organizaciones no gubernamentales que hacen tareas muy positivas, pero muchas veces se las crea para evitar tener que impulsar derechos para la protección. En las políticas sociales, bueno, ya eso algo hemos dicho, las políticas públicas deben ser de carácter universal y basada en principios solidarios. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos derecho a una base de vida. Escuchaba el reportaje que le hizo Tenenbaum al expresidente de Uruguay, el Pepe Mujica, y él decía, debemos vivir con lo necesario, debemos vivir con... ¿Por qué necesitamos eso de estar todo el día pensando en ver cómo gano plata para comprar más cosas que después no las puedo usar porque no tengo tiempo? Después tengo tantas cosas que las he comprado porque me iba a ir a esquiar, porque iba a ir, y no tengo tiempo, porque si yo dejo de trabajar, no puedo mantener lo que yo creé, digamos, lo que yo generé, ¿no? O sea, una cosa interesante para analizar. Vayamos al régimen político. Para la visión conservadora, siempre, diríamos, las estructuras más tradicionales y que tengan un fuerte peso de las tradiciones
por ejemplo, uno ve lo que es la Cámara de los Comunes, los conservadores en Inglaterra, y ahí están expresados, los conservadores se reconocen como conservadores y impulsan políticas que tienen que ver con su filosofía, no como nosotros, que los conservadores se disfrazan de cualquier cosa, ¿no? Allá los conservadores dicen, se sienten conservadores y lo reivindican. Otro sistema del cual son partícipes las visiones conservadoras es el famoso corporativismo, que es lo que en Italia con Mussolini se desarrolló mucho y que es la representación no por la votación democrática de la gente, del pueblo en general, sino la representación a través de las profesiones. O sea, hay una corporación de médicos, hay una corporación industrial, y cada una de estas corporaciones tienen representación en un parlamento que es el que decide las políticas públicas. Esa era la visión corporativa. Otra cosa que aparece en el pensamiento conservador es la democracia limitada, ¿no? ¿Cuál es la democracia limitada? En la Argentina, hasta Eva Perón, las mujeres no votaban. Por lo tanto, se vota a partir de los 18 años. Vino el gobierno de Néstor o de Cristina y lo bajó a 16 años a la votación. O sea, más participación. ¿Por qué? Y porque hoy los jóvenes a los 16 años ya tienen un contacto con el mundo que antes no se tenía. Entonces, las democracias aparecieron como democracias limitadas en su origen, el famoso voto censitario, es decir, solo votaban quienes figuraban en el censo. ¿Y quién era el censo? Los que tenían propiedades. Por lo tanto, solo votaban los que tenían propiedades, no los que no tenían propiedades, los hombres que no tenían propiedades, y las mujeres menos. Ese era el voto censitario. Y también estos sistemas conservadores han apoyado muchos regímenes autoritarios. ¿Por qué? Y porque esa idea de que el orden debe primar en la sociedad es como que si dejamos que la gente actúe al libre albedrío va a ser incontrolable. Entonces, la mano fuerte, ¿no? Hay que conducir con mano fuerte. ¿Y cómo se conduce con mano fuerte? En las formas autoritarias. Porque en las formas democráticas hay negociación. En las formas autoritarias, en las dictaduras militares o en las dictaduras en general, no hay negociación. Se dice, el gobierno dice que hay que hacer y se hace. ¿Qué es el régimen político para los liberales? También tienen una idea que fluctúa entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Los liberales no encuentran otra fórmula de organización política que no sea la democracia de los griegos. Tuvieron que buscar allá. ¿Por qué? Porque si no era la monarquía. O sea, o es el gobierno de uno o es el gobierno de muchos. Si es el gobierno de muchos, ¿cómo organizamos a esos muchos para que gobiernen? Porque no todos pueden estar cumpliendo todas las funciones. Entonces ahí vieron en la democracia griega el mecanismo. Vamos a elegir representantes de los muchos para que le indiquen al uno lo que debe hacer. Entonces el poder ejecutivo pasa a expresar la voluntad del colectivo, de un colectivo que en el caso de la Argentina, lo dice la Constitución, gobierna por medio de sus representantes. Entonces, los diputados y senadores son representantes, teóricamente son representantes nuestros y deberían actuar en función de defender nuestros intereses. No siempre pasa lo mismo. En algunos casos los liberales terminaron apoyando sistemas autoritarios, ¿no? El neoliberalismo en ese sentido es muy claro, ¿no? El neoliberalismo tiene una matriz conservadora que tiene que ver con el régimen político. Digamos, la economía de mercado tiene que imponerse y las medidas que se tienen que tomar tienen que imponerse aunque sea por la fuerza.
¿no? Por la compulsión de alguna manera. El gobierno de Brasil es clarito en eso con Bolsonaro, ¿no? ¿Qué pasa con el régimen político en la visión más social? Es una búsqueda de una democracia de mayor participación, con mecanismos que involucren más a la gente, ¿no? No es cuestión de que yo nombre un diputado y que ese diputado haga lo que se le cante y que esté los 3, 4 años electos y que haya traicionado su principio. Tenemos que tener mecanismos para poder reemplazar si la persona que dijo que iba a hacer tal cosa no la hace, no la cumple. La propuesta electoral, la promesa electoral tiene que ser un compromiso a realizarse. Y si no se realiza por condiciones externas, tiene que decirlo, tiene que plantearlo, tiene que justificarlo. Pero no es cuestión de darle diríamos, el ejercicio de la soberanía colectiva a una persona que va a hacer todo lo contrario. Entonces hay mecanismos, diferentes mecanismos de participación. En el caso de algunos países, por ejemplo, se han recuperado formas tradicionales, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, se habían formas, diríamos, de organización comunitaria y de formas de toma de decisiones comunitarias que vienen desde el pasado. Bueno, ese sería con respecto al régimen político. Después veamos, ya con esto terminamos. Las orientaciones políticas para los medios de comunicación. Hay algunos ejemplos que están en ese material que le adjuntamos, donde vemos cómo se expresan estas ideas en propuestas, ¿no? Para los conservadores, todas las acciones ligadas a la prensa, a la cultura, al arte, a lo que sea, tienen que tener principios moralizantes, ¿no? Es decir, tienen que estar pautadas entre una situación, un límite y otro. Recuerdo, por ejemplo, que un artista argentino había hecho la imagen de Cristo crucificada en un avión, ¿no? Que era una forma de expresar el arte. No había ningún agravio para algunos, para otros sí. Eso era un agravio, eso era algo que no podía hacerse, etc., ¿no? Son a veces, los sectores conservadores son más partidarios de la música clásica, del arte clásico, de todo lo que tenga que ver con el pasado, y son reticentes a las nuevas formas, ¿no? A la nueva música, a los nuevos bailes. Yo me acuerdo cuando uno era adolescente, el baile del twist, el famoso baile que nosotros bailábamos. Imagínate vos, la gente grande bailaba tango, bailaba milonga, bailaba chacareras o gato, lo que sea, y nosotros bailábamos twist, y el twist fue un baile que rompió así con las pautas culturales. Bueno, los conservadores se rasgaban las vestiduras, que las polleras yuta de las chicas, que el baile que el meneo de acá. Bueno, esa era la forma de ver de ellos del arte. Entonces, la censura es percibida como un instrumento a veces necesario. ¿Por qué digo eso? Y bueno, si la concepción es que solamente deben darse aquellos elementos que hagan a determinada moral, las que no respondan a esa moral tienen que ser censuradas. Y hubo muchos momentos en la historia argentina donde se ejerció la censura, ¿no? O sea, había un organismo que se encargaba de cortar a las películas, ¿no? Las escenas que se consideraban picantes, entonces se cortaban. Entonces venía la película y de repente había un salto, desaparecían unas cosas y aparecía en otro momento porque habían cortado medio metro de película, ¿no? Bueno, eso se cree, digamos, es una forma que los conservadores piensan que es una protección para la sociedad. También el control sobre los medios de información. Ahí les puse en ese trabajo que les digo una referencia que hace el dueño del diario Los Principios con respecto a cuál es la tarea que debe
tener un periodista católico, ¿no? Entonces él da los lineamientos de lo que considera que debe ser. Lógicamente, para los conservadores va a ser la exaltación de los modelos sociales tradicionales, ¿no? Después logran contagiar a todo el mundo, ¿no? Pero ellos admiran a la nobleza, ¿no? Cuando apareció la reina de Holanda, ¿no es cierto? La Argentina, habíamos llegado a la panacea, habíamos llegado con esta Argentina que se había transformado en reina. Ese diríamos, algunos periodistas dirían, es el cholulaje que, digamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Incluso, Ger, por ejemplo, el diario La Nación tiene como parte de la agenda surfing, ¿no? Que es esa de la agenda que va y viene, muchos temas vinculados al Palacio Real y cuentan como cosas de su vida, ¿no? Qué come la reina, cómo se viste el príncipe, por qué se pelean, ¿no? Y es como una farándula de otro tipo, ¿no? Pero bueno, aparece siempre en el diario. En Salta, hasta no hace muchos años atrás, existía una parte del diario, de las páginas del medio, donde tenía los casamientos, los bautismos, las comuniones, lógicamente de ciertos sectores sociales, y a veces tenían comentarios, ¿no? En el casamiento de fulano con la mengana que se realizó en tal lado, o sea, todo ese tipo de relatos que era una forma de exaltación de cierto sector social, porque no es que en todos lados decía, anduve por el barrio Tachito viendo el cumpleaños de 15, no, no hacían ese tipo, sino que iban al Club 20 de Febrero, iban al Sporting, a todos esos lugares, y entonces ahí hubo una fiesta en el Sporting de 15 años de la fulanita de tal, a las cuales asistieron entre otras, y ahí detallaban, bueno. Eso es una visión muy propia de los conservadores. Bueno, veamos para los medios de comunicación lo que piensan los liberales. Ellos, lógicamente, como no consideran que el Estado deba intervenir más allá de crear las condiciones básicas, para ellos los medios de comunicación son una herramienta del mundo privado, ¿no? Y que por lo tanto, en la lógica de razonamiento que ellos dicen, en la competencia que existe entre los medios privados se mejora la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ellos consideran que el Estado no debe tener ni siquiera televisión, ni radio, ni nada. O sea, el Estado no puede tener algo que, a través del cual se podrían canalizar la información de las políticas que se ejecutan, ¿no? Otro elemento que me parece importante, que lo vieron los otros días con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, es que se asocia, para los liberales, se asocia la libertad de prensa a la libertad de empresa, ¿no? Es decir, la empresa es la que, en definitiva, define la línea editorial y entonces para ellos esa es libertad de prensa. Entonces tenemos diarios como La Nación o Clarín, pero fundamentalmente Clarín, que a veces sacan noticias absolutamente falsas, las famosas fake news que ahora están de moda, noticias falsas, que no es así, pero sin embargo llega a la gente y la gente cree que es así. Bueno, ellos dicen, cualquiera que cuestione eso, ellos dicen, no, va en contra de la libertad de prensa, ¿no? Que un periodista como el Santoro del diario Clarín haya participado en hechos delictivos y ahora un juez diga que lo va a juzgar por esos hechos delictivos, los partidarios de Clarín y de todo lo demás dicen que es un ataque a la libertad de prensa, cuando ha quedado demostrado, y eso ustedes lo pueden verificar totalmente, que esta persona era un operador político que nada que ver con la libertad de prensa. Hay una tendencia a la concentración de la prensa que tiene que ver con este juego, libre juego de oferta y demanda. Clarín compró
muchos medios de comunicación del interior, y a nivel internacional, ni hablemos, digamos, las grandes corporaciones que manejan cadenas impresionantes, ¿no? Así, en Estados Unidos, en Europa, hay cadenas que manejan muchos medios de comunicación. ¿Eso qué hace? ¿Cuál es el efecto? Y que se va monopolizando el relato explicativo de la realidad, ¿no? Así, es como que los mismos argumentos que se utilizaron para atacarlo a Correa, se utilizaron para atacarlo a Lula, se utilizaron para atacarla a Cristina Fernández, se utilizaron para atacarlo a Evo Morales. Si uno se pone a ver los relatos, y son todo lo mismo. El tema de la corrupción fue el caballito de batalla, ¿no? Entonces, Lula era corrupto, Correa era corrupto, Evo era corrupto, Cristina era corrupta, todos eran corruptos. Y además se crearon relatos diciendo, ves, ahí están las pruebas. Eso todavía en muchos casos, en el caso de Lula, por ejemplo, no se pudo comprobar absolutamente nada, por eso fue liberado. En el caso de Cristina, hasta ahora, todos los juicios en los cuales fue a juicio oral también fueron anulados porque no encontraron el delito. En el caso de Evo Morales también, en el caso de Correa también, pero bueno, hay un relato que se instala. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la monopolización. Y entonces se maneja la política desde relatos que se instalan en la sociedad y que buscan tener consenso, por eso es que después aparecen figuras que son elegidas de manera increíble. Fíjense en ustedes que el que fue elegido presidente en Ecuador, en la primera vuelta sacó el 19%, frente al porcentaje cercano al cupo que se necesitaba para no llegar a segunda vuelta. Y bueno, fueron a segunda vuelta, y en la segunda vuelta este personaje juntó toda la oposición a Correa y ganó, por poco, pero ganó. Bueno, eso ha sucedido en varios lados. La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos como una manera de descomprimir la presión de los trabajadores. Mientras menos trabajadores hay en una fábrica, y bueno, las empresas no se embarazan, las máquinas no se embarazan, las máquinas no piden licencia por enfermedad de familiar, no necesitan vacaciones, nada. Entonces es preferible la máquina al ser humano. Entonces eso es también, las nuevas tecnologías es como que son consideradas una manera de aumentar las ganancias de las empresas. Para la visión crítica hay una orientación, digamos, hay una búsqueda de desarrollar medios comunitarios, es decir, medios que respondan a los determinados grupos sociales que por carecer de capitales no pueden hacerlo por sí. Si no se promueven estas señales, este equipamiento y todo lo demás, esos grupos no tendrían. Entonces aparecen radios comunitarias en idiomas de los pueblos originarios, en guaraní o en wichí, o en el caso de la Argentina. Entonces esas son, o ciertas asociaciones o agrupaciones que tienen esos medios para poder difundir su visión del mundo. El control social sobre los medios de comunicación debería ser una forma para evitar esto de las fake news, de que se pueda decir cualquier cosa y no tenga ninguna consecuencia, que se pueda mentir y no tenga ninguna consecuencia, que se pueda expresar cualquier barbaridad y no tenga ninguna consecuencia, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, de que la vacuna era veneno, de que se escondieron vacunas, un montón de mentiras, pero no hay mecanismos como para poder tratar de hacer que se tengan que
que desdecir y tengan el derecho a réplica. Por ejemplo, el derecho a réplica, que sería una forma que los afectados deberían utilizar y nunca se da. No se da el derecho a réplica, porque la libertad de prensa es por encima del derecho a réplica. Y entonces la persona agraviada, injuriada, todo, no puede protestar porque si no atacaría la libertad de prensa. Bueno, la democratización de los medios, de la propiedad, los medios de comunicación también podrían ser utilizados para la educación, aquellos lugares donde no llegan. Hubo un montón de propuestas de ese tipo. Y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con sentido colaborativo y solidario. Bueno, finalmente, en los modelos de comunicador, ya les dije, el conservador va a decir que quien utiliza un medio de prensa debe ser de alguna manera portador de los principios morales, que es lo que ellos destacan permanentemente, y de los valores que tienen que ver con su cosmovisión. Desde los liberales van a promover la idea de que el periodista es un profesional que actúa con neutralidad en sus opiniones, cosa que en la práctica sabemos que no es así, pero bueno, ellos van a sostener eso y de ahí, de ahí deviene la idea de que como son profesionales pueden decir lo que quieran. Y ahí está la libertad de prensa, la libertad de expresión y todo lo demás. ¿Cómo sería el comunicador desde una perspectiva más bien crítica? Y bueno, alguien que exprese la cultura de todos los sectores sociales, ¿no? Y de todos los sectores que no tienen otra posibilidad de hacerse escuchar si es que no tienen alguna emisora, alguna institución o algún periodista que se preocupe por esos temas, ¿no? Así, esto uno lo puede ver en muchas cuestiones, en la cuestión de la violencia hacia la mujer, todo eso, que hay medios de comunicación que ponen más énfasis en eso, ayudan a difundir teléfonos para que las personas cuando se vean en situaciones puedan buscar ayuda, etcétera, etcétera. Entonces ahí la idea es que quien actúa en los medios, por eso yo en la clase anterior les decía, ustedes van a ser, seguramente algunos o algunas de ustedes van a ser profesionales de la comunicación y entonces hay que formarse sólidamente, ¿no? No como el sketch ese de hablemos sin saber, sino hablemos sabiendo de qué estamos hablando. Y eso requiere estudio, requiere investigación, requiere compromiso. Bueno, creo que hemos llegado al final del esquema. De todas maneras, ya les pasamos ese otro material que es para leer. Esto queda abierto a que puedan plantear dudas, desacuerdos, ratificaciones, ejemplos. Esto queda abierto para que lo podamos enriquecer más. Lo tuvimos que hacer así, grabándolo, porque ya no teníamos tiempo de trabajar todos estos temas. Espero que estas clases le hayan servido y hayan contribuido para poder trabajar sobre el esquema, sabiendo de qué estamos hablando en cada una de las cosas. Así que ahí, listo. Bueno, si les parece, pueden acercar las consultas y las dudas, ya saben, por el mail, sino también este lunes vamos a estar en la clase en vivo también para ir resolviendo todas estas dudas. Así que bueno, agradecerles este contacto y a Gerardo también por su clase. Nos encontramos la próxima. Chao.